Hola, mi nombre es Denis Manríquez Rosales Gámez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación en la Universidad Tecnológica de El Salvador. A continuación les presentaré lo que es un circuito de un flasheador LED en el simulador Proteus. Tenemos lo que es el diseño que se nos ha dado previamente del circuito, en el cual tenemos dos transistores 2N3906 de tipo PNP, una fuente de 9 voltios, dos capacitores de 22 microfaradios que son electrolíticos porque ambos tienen polaridad, y también tenemos dos resistencias de 100 kiloohmios y dos resistencias de 220 ohmios. Vemos que los transistores están conectados de la parte del emisor directamente a la batería de 9 voltios, y la parte de la base está conectada a la parte positiva del capacitor y conectada a la resistencia de 100 kiloohmios, y la parte del colector está conectada a la parte negativa del capacitor y también conectada a la resistencia de 220 ohmios y conectada a lo que es el diodo LED. Lo que vamos a probar con este circuito es el tiempo de carga y de descarga de los capacitores. Por ello los LEDs se van a ir alternando. Esto ocurre con el desfase de cada capacitor. El circuito genera su propia señal de tiempo. Por eso se dice que el voltaje está constantemente cambiando su polaridad, y esto se traduce en que el condensador se está cargando y se está descargando constantemente. Vemos el funcionamiento del circuito, como los LED están parpadeando, y eso es la descarga y la carga de voltaje. Por ello se llama flasheador LED, que los LED están constantemente alternándose. A continuación les presentaré lo que es un circuito de un flasheador en el simulador Proteus. Para este circuito vamos a necesitar una batería de 9 voltios, tres resistencias, una de 100 kiloohmios, una de 1 kiloohmio y la otra de 5.6 kiloohmios. También vamos a necesitar dos transistores, uno 2N2907 de tipo PNP y el otro 2N2222 de tipo NPN. También un capacitor electrolítico de 22 microfaradios y un foco. Lo que ocurre en este circuito lo vamos a dividir en 5 puntos para que sea más entendible. El primero es la carga inicial del capacitor, que es cuando se conecta a la batería y el capacitor se carga a través de la resistencia de 100 kiloohmios y el transistor 2N2907. Y cuando la base se conecta a un voltaje más alto que el emisor, se enciende y permite que fluya corriente a través del emisor. En el segundo punto es la descarga del capacitor. A medida que el capacitor se carga, el voltaje de su placa positiva aumenta. Cuando alcanza un nivel suficiente, el transistor 2N2222 se activa, y esto sucede cuando el voltaje en la base es aproximadamente de 0.6 a 0.7 voltios más alto que el voltaje en el emisor. Luego tenemos el tercer punto, que es el encendido del foco. Cuando el transistor 2N2222 se activa, permite que fluya corriente desde la batería a través de la resistencia de 5.6 kiloohmios y el foco, y es lo que hace que el foco se encienda. Luego en el cuarto punto tenemos la descarga del capacitor y apagado del foco. A medida que el capacitor se descarga a través del LED y la resistencia de 5.6 kiloohmios, el voltaje en su placa positiva disminuye. Cuando alcanza un nivel suficientemente bajo, el transistor 2N2222 se desactiva, cortando la corriente hacia el foco. Luego en el quinto punto sería el ciclo repetitivo, repitiendo el ciclo y haciendo que se encienda el foco y parpadee periódicamente. Y así es como funciona el circuito flasheador. El foco se está encendiendo y se está apagando continuamente. A continuación veremos cómo funciona un circuito de una sirena en el simulador Proteus. A continuación vamos a explicar cómo funciona un circuito de sirena utilizando componentes electrónicos básicos. Explicaremos el papel de cada componente y cómo trabajan juntos para generar el sonido de alarma. El circuito de la sirena está compuesto por varios componentes claves. Tenemos una batería de 9 voltios, que es la que proporciona la fuente de energía. También tenemos resistencias, una de 22 kiloohmios, otra de 47 kiloohmios y una de 39 kiloohmios, que ayudan a controlar el flujo de la corriente. También tenemos dos transistores, uno 2N2222 y el otro 2N2907, que se utilizan para amplificar la señal de audio. Además, dos capacitores, uno de 22 microfaradios y otro de 0.047 microfaradios, que son para filtrar y suavizar la señal.
Y finalmente tenemos un interruptor y una bocina de 8 ohmios para activar y generar el sonido de la alarma. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando cerramos el interruptor, se completa el circuito y la batería de 9 voltios suministra energía. Entonces la corriente fluye a través de las resistencias, controlando y limitando su magnitud. Estas resistencias también proporcionan las polarizaciones adecuadas para los transistores, protegiendo los componentes de corrientes excesivas. La señal de audio que queremos amplificar ingresa a los transistores 2N2222 y al 2N2907. Estos transistores operan en configuración de amplificación y conmutación, que amplifican la señal de audio y permiten que fluya una corriente mayor. Y para garantizar un sonido de alarma claro y sin ruidos, utilizamos los capacitores de 22 microfaradios y el de 0.047 microfaradios. El capacitor de 22 microfaradios actúa como un filtro y suaviza la señal, eliminando ruidos y distorsiones no deseadas. La señal amplificada se envía a la bocina de 8 ohmios a través del capacitor de 0.047 microfaradios. Cuando la corriente fluye a través de la bocina, se generan vibraciones que producen el sonido de alarma y podemos escuchar cómo es que suena la alarma. En resumen y en conclusión, el circuito de la sirena utiliza una combinación de resistencias, transistores, capacitores, un interruptor y una bocina para generar el sonido de alarma. Las resistencias controlan la corriente, los transistores amplifican la señal, los capacitores filtran y suavizan la señal y la bocina produce el sonido deseado. Esto fue todo, muchas gracias por su atención y un saludo muy especial al ingeniero Julio César Rosales.